Cuenta Silvia Aquiles que su fatídica historia comienza cuando su hija, con apenas 3 años, refirió abusos sexuales por parte de su padre. Era 2015 y tenía que sacar adelante a la menor y a un bebé de meses. Decidió denunciar y ahí fue cuando comenzó su infierno. Un infierno en el que la burocracia y el sistema judicial se le vinieron en contra. Tras denunciar abusos sexuales a sus 2 hijos por parte del padre, ha perdido la custodia de ambos. Lleva más de 600 días sin ellos y se enfrenta a 3 delitos. La de Silvia no es una historia aislada. Su caso se parece al de otras madres que empiezan acudiendo a la justicia para denunciar abusos sexuales a sus hijos e hijas y acaban perdiendo la custodia, cuando no, condenadas también por secuestro. Madres protectoras. Como sabéis, las madres protectoras sufren injustamente y en muchos casos suponiendo una vulneración de muchos de sus derechos, la criminalización y la sospecha por parte de la sociedad, cuando lo que están haciendo no es otra cosa que defenderse a sí mismas y defender a sus hijos e hijas frente a la violencia machista. Que bueno, acudí a la justicia para denunciar que mis hijos eran víctimas de violencia y lejos de encontrar protección, me sentaron en el banquillo de la acusada y no nos creyeron, ni a mí ni a mis hijos. Lo que hacen es acusarme a mí de alienarlos y con esa acusación, sin ningún sustento ni ninguna prueba, me sacan a mis hijos. Me sacan a mis hijos porque yo los alienaba, supuestamente. Entonces, digo, hay determinadas cuestiones como es una medida de protección, que sí hay medidas cautelares para proteger a niños y niñas. Claro. Se toman cuando hay riesgos ciertos inminentes, por ejemplo, es víctima de abuso sexual. Acá no había ningún riesgo. Me acusaron de eso y de obstruir, de impedir el contacto. Y yo fui elevada a juicio y fui absuelta, es decir, que sin ningún tipo de motivo me sacaron a mis hijos. No los vi durante 3 años y medio. Luchamos como madres, como referentes, como familiares que acompañan realmente detrás de nosotros. Hay un montón de niños que están sufriendo abuso sexual, que han sido desamparados y que encima el Estado los entrega muchas veces a sus abusadores. Así que yo no puedo decir que estoy bien, puedo decir que estoy luchando. Y hay una visión de la problemática de madres protectoras atravesada por el patriarcado, en los jueces, en los equipos técnicos. No solamente agreden a las víctimas, sino a quienes también acompañamos en esta lucha y queremos que estas situaciones se visibilicen. Digo, espacios como este, donde madres protectoras pueda tener espacio y que todos sepamos de qué se trata, porque en definitiva estamos hablando de el máximo, lo máximo que le puede pasar a una mujer es que le arranquen un hijo y encima lo pongan en manos de esa persona que es un violento y muchas veces es el agresor sexual, es quien lo debe proteger, quien debe cuidar a esas niñeces, quien está vulnerando a esos niños, ¿no? Por eso es tan importante que el Estado salde la deuda que tiene con las madres protectoras, que hagamos políticas públicas que garanticen que los maltratadores no pueden asesinar a sus hijos e hijas, que no pueden vulnerar los derechos de esas mujeres y, por tanto, que somos capaces de proteger de forma efectiva a las madres protectoras. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Esto es Redacción Abierta. Estamos hasta las 9 de la noche. Bien lo veían ahí en el tape de inicio y hablábamos en el pase de la crónica refiriéndonos a la marcha que se va a volver a convocar este viernes. Se adelanta un día la fecha del 19N, que es el día en que se pone y se trata de visibilizar por las calles de todo el país en una acción no solo nacional sino internacional el abuso sexual infantil, las violencias hacia los niños, hacia los adolescentes. Por eso tenemos aquí gente que viene trabajando hace mucho en los derechos del niño, que vienen trabajando en una perspectiva diferente. Los voy a presentar. Por un lado, María de los Ángeles Ferrer y Natalia Cañete, que son abogadas del niño, integrantes del YALSAN. ¿Cómo les va? Buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias. Muy bien. Y Maricel Segovia, que es abogada, docente del Seminario de Derechos de Niñas y Niños y Políticas Públicas, presidenta del CEAS y alguien que viene trabajando hace mucho en esta temática. ¿Cómo estás, Maricel? Bien, gracias. Gracias buenas noches por estar por aquí. Empiezo con vos, Maricel, porque, bueno, como digo, venís trabajando hace mucho en visibilizar los derechos de las infancias y justamente este 18 se vuelve a reactualizar una estadística que por ahí preocupa y no cambia, ¿no? Que es, digo, una estadística. Yo lo digo como una estadística que parece un número frío, pero son chicos que sufren violencia, que son abusados y que
¿Va cambiando a lo largo de los años? ¿Se modifica algo? ¿Cómo lo ves, Marisa? Yo creo que se modifica un poco la visibilización, sobre todo a partir de que los niños, a partir de la educación sexual integral en algunas escuelas, que es totalmente incompleta, que no se da en todas las escuelas, pero a partir de los talleres en algunos lugares que se dan, los niños empiezan a tener herramientas donde pueden identificar situaciones de abuso que han vivido. En ese sentido hay más casos, pero lamentablemente lo que no se modifica ni se mejora son las respuestas del Estado frente a eso, ¿no? Está claro que hay que denunciar cuando uno tiene conocimiento, nosotros como ONG, la escuela, un centro de salud, si tiene conocimiento tiene que denunciar porque es obligación. Lo positivo es que no es como antes, que había que, digamos, tenían que hacerlo los padres de los niños la denuncia, sino que es de instancia pública, digamos, los fiscales están obligados a investigar apenas denuncia cualquier niño o cualquier adulto. ¿Eso ya cambió a nivel legal? Sí, esa ley cambió, no sé si hará 3 años más o menos. O sea, cualquier información que le llegue a un fiscal sobre la sospecha de un posible abuso está obligado a investigar independientemente del padre y la madre de ese niño. Claro. El problema es que después de la denuncia, que en general y en Córdoba en particular, que demora muchísimo tiempo el procedimiento, que lo indaguen al sospechoso, después de todo ese proceso que implica un montón de movimientos para ese niño, esos adultos protectores que tenga, no hay acompañamiento a ese niño ni a ese adulto protector. Muchas veces, si es intrafamiliar, que es la mayoría de los casos, lamentablemente, que se hace la denuncia, no hay un acompañamiento de esa mamá que se animó a denunciar, o esa tía, o esa abuela, y la situación de los niños no tiene contención. Eso es muy grave, además de que la respuesta demora muchísimo tiempo. Hace una semana hablé con una psicóloga que, por ejemplo, que había intervenido en un caso cuando la niña abusada tenía 7 años. La llamaron a juicio a declarar cuando la niña tenía 14 años, o sea, 7 años después. Esas demoras realmente son increíbles. Bueno, en Córdoba me voy a recordar un caso emblemático que fue el de una adolescente, Sati Aldana, en Saurralde, que lo reseñamos por aquí, y donde desgraciadamente no se le pudo tomar testimonio a la adolescente abusada porque se quitó la vida después de sufrir sistemáticos abusos, y hubo ahí una inacción judicial, que es un poco lo que estás hablando vos. Natalia, ¿cómo lo ves vos? Desde el enfoque de ustedes. Como para sumar otra mirada a esto, es cierto que actualmente hay otro contexto y hay posibilidades para esos niños, niñas y adolescentes que han padecido situaciones de abusos, de poder contarlas, visibilizarlas, acompañadas por normativas que hoy existen y que nos toca a los adultos que trabajamos, ya sea en ámbitos escolares, en ámbitos judiciales, en los dispensarios, saber escucharlas. Y no solo saber escucharlas, sino también habilitar las respuestas acordes a lo que ese niño necesita. Como dice Maricel, muchas veces llevar de la mano a un niño a una instancia judicial no implica solo la posibilidad de hacer visible eso y de mover un aparato judicial, sino sobre todo tener en cuenta qué se está moviendo en la vida de ese niño, con quiénes cuentan esos niños, quiénes acompañan a esos niños, quiénes contienen a esos niños. Ese es un trabajo mucho más profundo que implica un compromiso mucho más amplio. En el caso que vos traes acá, en el que la justicia llegó tarde, quizás esa mirada... Estoy reseñando uno de los tantos casos, ¿no? Que es muy conocido por mucha gente. Muy conocido porque, bueno, tuvo una sentencia incluso que marcó un precedente aquí en Córdoba, ¿no? Pero sí. Decías. Desde ese lugar, ese caso nos trae o nos visibiliza la importancia no solo de denunciar, porque esa niña había denunciado, sino también de acompañar como adultos a ese niño, a darle la mano y acompañarlo hasta el final, ¿sí? Quien escucha tiene un plus de responsabilidad, decimos los que trabajamos con niños y adolescentes. En eso les quiero preguntar a las dos, María de los Ángeles, es importante que cambie ese enfoque. Digo, cuando uno habla de la figura de ustedes, abogado del niño, digo, tiene que haber todo un enfoque diferente, tiene que haber una red diferente, tiene que haber un ámbito de escucha diferente. ¿Cómo se trabaja en eso? Si querés sumar algo también a lo que decían, sí, digamos, particularmente lo que nosotros nos manejamos, digamos, como abogadas de niños, niñas, adolescentes, es importante hacer conocer que tenemos que tener una capacitación especial para poder tratar, porque en realidad la propia ley hace una diferenciación. Estamos trabajando justamente con personas que necesitan, digamos, de la interdisciplina, necesitan de un acompañamiento especial, esa escucha que tienen que tener. No estamos hablando justamente con un adulto con el que manejamos otros términos, cuando
nosotros trabajamos con las infancias y con las adolescencias, nos tenemos que posicionar en estar abiertos a poder mirar, escuchar un gesto, un signo, una palabra, un no tengo ganas de hablar, y todo eso es significativo. Por eso necesitamos una preparación específica, es decir, no cualquiera puede ser abogado de niño, niña o adolescente, ¿sí? La propia ley 10.636 especifica que para poder acceder a eso tenemos que tener una preparación. Desde una preparación técnica, o pueden ser personas que trabajen dentro de lo que es la función pública en protección y defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Tenemos que tener otra mirada. Hay que tener otra mirada por parte de ustedes, pero también hay que hacerlo accesible para aquellos que son los principales afectados, ¿no? Digo, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo se trabaja en hacerlo accesible? Y bueno, hay muchas formas, digamos. Nosotros tenemos como asociación, por ejemplo, tendemos a hacer, digamos, trabajos en donde podamos visibilizarnos, llevando capacitaciones. Digamos, esto no es solamente desde la escuela, es desde la familia. Hay que hacer participar y hacer conocer a la gente que estos niños, estas niñas, estos adolescentes tienen el derecho de poder acceder a un patrocinio, a una representación. Y bueno, se implementan distintas técnicas para esto. Maricel, corregime si tengo mal la estadística, pero creo que de lo que hablábamos al principio, esto bueno de la cantidad de abusos en las infancias y adolescencias que hay, ¿cuántos se cometen en el ámbito intrafamiliar? Según los números generales siempre ronda entre el 76 y el 80%, lo que hemos estado leyendo. En general eso no ha variado. 76, o sea, casi el 80%. Sí, y lo que dice acá la compañera es importante, y lo que vos preguntaste, de la escucha activa hacia los niños, ¿no? Nosotros ahí en SEAS, la ONG que yo trabajo... Digo, vinculándolo con esto también, ¿no? Porque cuando uno habla de una escucha activa y tratar de darle cierto empoderamiento a la persona afectada, tener en cuenta esto, ¿no? Hay que sacarlo por ahí de un ámbito familiar en donde se cometen la mayoría de los abusos, ¿no? Por eso es muy importante que todos los adultos que estén en el contexto del niño sepan, se sientan corresponsables, como dicen las leyes de protección del derecho del niño, y sepan que lo que le pasa a un niño no es solo responsabilidad de la familia, sino de todos los que estamos alrededor, escuela, organización, vecino, somos corresponsables. Entonces, también el cambio en el mundo de los adultos que vos planteás tiene que ver con no seguir mirando a los niños como si fueran propiedad privada de una familia, donde si la familia no dice nada yo no me meto, sino sentirse corresponsable y denunciar y acompañar y trabajar en red sobre todo. El acompañamiento a los niños víctimas de violencia o abuso en ese tema es fundamental y salva vidas el acompañamiento en red. Pero para eso los adultos tenemos que realmente hacernos cargo que también somos responsables y que no son temas privados lo que le pasa a los niños. Me acordaba de cuando se dio la discusión sobre la ESI, sobre el aborto y estos lemas de muchos movimientos antiderechos, con mis hijos no te metas, ¿no? Bueno, digo, lo importante de que todos nos metamos a capacitarnos a todos y nos sintamos, como decís vos, corresponsables. Natalia, ¿querías agregar algo? Lo que sí, a capacitarnos y a involucrarnos. A mí también me hacía acordar a esto de yo sí te creo. La importancia que a veces se toman palabras, sí, pero justamente porque son referencia de modos de actuar, de visibilizar y de hacernos cargo. Desde el lugar que nos toque. A veces nos tocan como familiares, a veces nos tocan con nuestros sobrinos, con nuestros primos, a veces nos tocan desde un lugar profesional como es en el que estamos llamados nosotras a dar cuenta ahora. Desde ese lugar profesional, los abogados de niños, niñas y adolescentes, lo que venimos a hacer es dar voz directa a esas infancias y adolescencias. ¿Cómo? Representando los intereses de esos niños, aun cuando esos intereses no sean coincidentes con los de los adultos. Claro. Es un interés propio, genuino, que el abogado tiene la responsabilidad de dar voz, ¿sí? No solo en las instancias judiciales. Interés que por ahí no era valorado, ¿por qué? Por subestimar a los chicos, por no creerlos capaces, por... A ver, contame vos porque la verdad que ignoro, digamos, ¿por qué? Tiene que ver con una cuestión de paradigmas. Sí, es modificar las miradas también, ¿no? Se ha modificado la mirada. Nosotros básicamente los que estamos acá por la edad que tenemos venimos de un paradigma tutelar.
Sí, en realidad, digamos, antes era este paradigma tutelar tomaba a estas infancias, a estos adolescentes como un objeto de protección. Así como lo decía recién Maricel, esto es mío, yo voy a proteger esto, y lo tomaban como si fuera una cosa, como un objeto. El paradigma cambia y ahora justamente la mirada es desde el niño, entonces pasa, digamos, a una mirada adultocéntrica, a pasar a decir el niño es un sujeto de derechos. Claro. Y así debe ser considerado. Y es por eso que se brega todo el tiempo para que se le dé participación en relación a sus intereses, a sus deseos, a sus opiniones, que sus opiniones, como dice, no solamente la Convención de los Derechos del Niño, sino las leyes que también lo regulan, que sean tenidas en cuenta. Recién Natalia decía, muchas veces los niños pueden tener un deseo o un interés que va en contraposición de lo que opinan sus padres, sus maestros, los asesores letrados, los jueces. Aún así, deben ser escuchados y debe ser tenida en cuenta esa opinión. Luego, quienes tengan que decidir entenderán qué será lo conveniente, ¿no? Pero eso no quiere decir que nosotros como abogadas y abogados de niños, niñas y adolescentes no debamos llevar esa voz. Nosotros somos la voz de ellos y la representación técnica y de la mirada desde ellos. Más que interesante, me voy a asomar ahora, vamos, entre las muchas cosas que preparamos, para retomar lo que pasaba el año pasado, el 19 de noviembre justamente, que era viernes, y donde se realizaba esta marcha que se viene realizando hace muchos años, y donde se hacían, o por lo menos siempre trata de llegar a lugares puntuales para visibilizar, por un lado el abuso infantil, pero por otro lado la inacción de ciertos estamentos del Estado. En este caso se hacía frente a Tribunales 1. La marcha del año pasado la repasamos un poco y ya seguimos hablando por acá. Nos hemos dado cuenta que hay muchas instituciones, como la de la justicia que está aquí atrás, por eso elegimos empezar esta marcha hoy acá, que lo único que hace es revictimizar a quienes ya sufrieron un abuso en su infancia. No escucha a los niños, no procede como debe y termina acusando a las madres que protegen y en definitiva dejando en la impunidad a los abusadores. En Córdoba tenemos una cifra espantosa dentro de las fiscalías de delitos contra la integridad sexual. Solamente 3 de cada 100 causas pasan de la denuncia a instancia de juicio. Es decir, que al menos 74 abusadores quedan libres habiendo pasado por la justicia. Hablábamos de esa estadística dolorosa que se denuncia en la marcha y que este año vuelve a poner también el foco en las instituciones estatales porque va a partir desde donde están los tribunales de familia, la marcha, y va a ir hacia la CENAF, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia también, para pedirle al Estado, ¿qué? ¿Más acciones, Maricel? Y hacen falta muchas acciones. Esto que plantean acá algunas mamás es parte de lo que nos pasa en la justicia, donde muchas veces las madres que denuncian en los casos que han sido separados, exparejas, denuncian por abuso. Conocemos muchísimos casos, y no solo en Córdoba, en reuniones que se han hecho con distintas provincias, pasa en todos lados, que muchas veces las madres son vistas como personas que le llenan la cabeza a los niños, los alienan, se habla de un falso síndrome de alienación parental, como si los niños y las niñas no tuvieran decisión propia de saber qué les pasa y qué sienten. Y en esos casos también hay una perspectiva muy machista en esa mirada, ¿no? Porque las mujeres es muy fácil considerarlas que, bueno, que están inventando, que por despecho, por el marido que se separaron, entonces inventan, como si a las madres les gustara inventar semejante situación. Contame un poco eso, porque para aquellos que no saben, bueno, hay, digamos, una de las, yo decía en la presentación, una de las, por lo menos instituciones participantes, tiene que ver con las madres protectoras, que son aquellas que denuncian los abusos sexuales que suelen ocurrir adentro de el ámbito intrafamiliar y se les vuelve en contra esto. ¿Cómo puede ser que pase eso? Hay muchas causas en distintas provincias y en Córdoba hay algunas paradigmáticas donde las madres que han denunciado sospechas de abuso por parte de a veces de los exparejas o abuelos son tratadas como realmente si estuvieran mal de la cabeza, les hacen pericia psicológica, todo antes de indagar al sospechoso.
Acá en Córdoba hay mujeres que fueron privadas de la libertad. Hay un montón de situaciones y grupos de madres pero ¿por qué eso está avalado legalmente? O digo, ¿en dónde se basa ese accionar de la justicia? En no creer al niño, no creerle a la madre y no tomarse los tiempos y los pasos necesarios. O sea, es una mirada también de parte del Poder Judicial, que es muy fácil no creerle a las madres y lo grave es que muchas veces, mientras todavía no están imputados los sospechosos de abuso, en los juzgados de familia, mientras se está haciendo la investigación penal, los quieren obligar a los niños a revincularse con esos padres que van y solicitan revinculación con los niños. El otro día veía en Buenos Aires que hay un grupo de padres de hace mucho tiempo que se llamaban Padres del Obelisco, ahora pretendían llamarse Padres de Plaza de Mayo, que son muchos padres o abuelos que se juntan cuestionando la justicia porque en los casos que no le permiten ver a los niños. Pero en ningún momento dicen cuál es el motivo de no permitirle ver a los niños, ¿no? Entonces es muy complejo, pero parte tiene que ver con la mirada que decían las chicas. Los chicos siguen mirándose como un objeto, entonces los adultos decidimos y estas madres que por despecho quieren hacerle daño a las parejas, entonces inventan abusos. Eso sigue pasando y ahí falta mucha capacitación en el Poder Judicial y frente a las políticas públicas que vos preguntabas recién, mucho acompañamiento de los organismos de protección. O sea, mayor acompañamiento a la familia y a los niños por parte de la CENAF y por parte de los servicios de protección de derechos municipales también. Hay muchos actores acá que deberían estar mucho más involucrados. Natalia. Sí, desde una perspectiva de niñez, lo que se visibiliza muchas veces cuando un niño es llevado a un tribunal o cuando expone una situación de abuso o de violencia, es la revictimización de ese niño, que implica hacerlo pasar por muchas instancias en las que tiene que decir muchas veces lo que vivió ante diferentes actores, cuando sabemos que para un niño no distingue a veces, y no tiene por qué tampoco, saber si esta persona es la abogada, este es el secretario del juez, este es el asesor, y si un niño tiene que tener un ambiente cálido y de confianza como cualquier ser humano, pero con un plus, ¿sí? Para poder decir y contar lo que les pasa y que eso tenga una entidad suficiente que nos permita a los adultos formados para eso saber leerlo. Ahí yo me sumo a las palabras de Maricel. Tenemos claro que puede haber diferentes situaciones, diferentes circunstancias. Nosotros partimos de no desconfiar de las potencialidades de los niños, claro, de los modos de decir de los niños, pero un niño nos desafía a leer de otros modos y a saber leer esos modos, ¿sí? Para eso estamos los abogados, para eso estamos los psicólogos, tanto en el ámbito judicial como extrajudicial, que se supone que estamos formados para eso. Nosotros claro, desde para que ese descrédito que se ponía adelante, digamos, cuando se denunciaba, no esté, digamos, ¿no? Exacto. Lo que pasa es que esto tiene que ver con una impronta que sigue vigente. Nosotros decimos... Claro. Sí, digamos, en relación a esto que está contando Natalia, hay mucha resistencia por ahí de los órganos del Estado, que son quienes van a decidir nada más y nada menos qué va a pasar con esos niños, de abrirse para poder escucharlos y preparar este terreno que tiene que ser propicio para que ellos puedan sentirse en confianza, para que puedan hablar, para que se los pueda realmente visibilizar en lo que ellos, digamos, están queriendo contarnos. Pero realmente esa resistencia es de tal modo que muchas veces son los propios juzgados de familia los que digamos, se oponen a que haya, digamos, nombramientos o a recibir, digamos, un patrocinio de un abogado o de una abogada que quiere venir y representar a este niño, niña o adolescente. Nosotros tenemos... ¿Hay trabas en eso? Digamos, ¿suele haber trabas, digamos, en ese sentido? Sí, claro. Porque digo, generalmente cuando uno va, a ver, nos toca más de una vez hacer notas en los tribunales y lo primero que te dicen, estamos desbordados. Digamos, bueno, sí, hay una intencionalidad. Claro. Podrían estar menos desbordados, claro, si esto se descomprimiera, si el sistema judicial entendiera, como dijeron mis compañeras y colegas, que son sujetos de derecho y que tienen el derecho a ser escuchados. Claro, y la importancia, digo, de dar cuenta de una denuncia, ya sea verdadera o falsa, para que se pueda volver a Hay que partir de la premisa que a esa persona, claro, hay que creerle. Claro. Partimos de esa premisa, digamos, nosotros desde nuestra mirada, desde la niñez, es todo lo que nos va a englobar, ¿no? Partimos de allí. La resistencia existe. Pueden decirnos lo que quieran, pero nosotros somos operadores jurídicos
operadoras jurídicas y sabemos que nos han puesto trabas muchas veces en esas situaciones. Entonces, me parece que tiene que haber toda una formación, como dijo Maricel, como dijo Natalia, por parte de quienes van a tomar decisiones finales de estos infantes y de estos adolescentes. Digo, antes de que sigan, la ley 24.270 es bastante cuestionada por muchas organizaciones, por incluso una mesa de trabajo en contra del abuso y una diputada presentaron una nueva iniciativa para que se derogue. Vamos a ver un poco del trabajo que se está haciendo en comisión en el Congreso Nacional. Está presentada la iniciativa. La diputada Mónica Machi es la que encabeza esa comisión, pero todavía, bueno, tiene un largo recorrido. Ha tenido otras presentaciones que no han llegado a buen puerto. Habrá que ver si esta que se realizó, creo que en septiembre de este año, llega y obtiene el fin, que es derogar esta ley. Y ya les pregunto por qué la importancia o no, o por qué busca estas organizaciones la derogación de esta ley. Lo vemos. Lo que estamos haciendo en esta instancia es poder generar desde el Congreso Nacional una instancia de trabajo, ¿no? Que es bastante, también para quienes estamos transitando esta etapa legislativa, es de algún modo bastante novedosa también. Así que vamos a ir aprendiendo de manera conjunta. La vez pasada habíamos hablado sobre algunas temáticas que están vinculadas al abuso sexual en infancias y adolescencias en nuestro país y nos interesaba como poder marcar y desarrollar algunos conceptos y algunas situaciones que para quienes transitan ese encuentro tremendo con el Poder Judicial a partir de un abuso en sus hijes, en familiares, por parte de un progenitor, por parte de un tío, de un abuelo, digo, de alguien del entorno familiar. Bueno, ¿cuántas cuestiones se ponen en juego ahí, tanto para las familias como para los profesionales y las profesionales que acompañan? Entonces, bueno, hablar del concepto de violencia vicaria, poder pensar el problema de la aplicación del falso SAP, del negacionismo, el backlash, el avance organizado de grupos antiderechos, fueron algunas de las cosas que trabajamos en aquel encuentro. Y poder presentar también la campaña contra el encubrimiento judicial del abuso sexual en infancias y adolescencias en Argentina. Bueno, diferentes estrategias que se están manejando y que esta mesa pone en el tapete, pero explíquenme por qué hay una insistencia en la derogación de esta ley. ¿Qué significa esto, Maricel? Los que trabajan estos temas plantean de que la llegada a sancionar esa ley de impedimento de contacto fue producto de un gran movimiento de estos padres que yo te hacía referencia hace un ratito. Ley del año mediados del 90, Sí, ¿no? el año no recuerdo, sí. Es de hace un tiempo. Pero porque, ¿qué pasa? Con el argumento del impedimento de contacto presionan a las madres que van a denunciar, o sea, van a los juzgados de familia a exigir la revinculación bajo amenaza que si no la denuncian por impedimento de contacto. Yo creo que, pensando en lo que venimos charlando, que si realmente la justicia se abriera a escuchar a los niños como corresponde, desde una mirada interdisciplinaria, para saber qué le está pasando a ese niño, se terminarían las amenazas de denunciar por impedimento de contacto una madre que por algún motivo obstaculiza el vínculo de ese niño con ese padre o ese abuelo o ese tío. O sea, vos decís, es importante lo que se está planteando, se está visibilizando, pero digo, con otra mirada, ¿podría hacer falta o no sería necesaria la derogación de esa ley? Personalmente me parece que está bueno derogar la ley derogar la ley de impedimento de contacto por el uso que se está haciendo. No significa que no hay que seguir pensando respuestas, pero el uso que se hace el impedimento de contacto es la amenaza a las madres que denuncian a los padres o impiden que esos niños se vinculen con esos padres, ¿no? Por sospecha de abuso. Lo que hay que investigar es el motivo y trabajarlo interdisciplinariamente y escucharlo al niño. Pero sí, no resuelve nada, al contrario, es una amenaza más a las madres protectoras. El síndrome de alienación parental, esto de violencia vicaria que decían que es el despecho de vengarse contra los hijos por denuncias por violencia de género. Es toda una serie de cosas donde influye mucho la mirada, así que la mujer es la loca y la justicia apoya al buen padre que la madre le impide contactarse con su hijo. Ahora, ¿qué pasaría? Porque digo, también lo planteaban algunas personas que objetaban posible proyecto de derogación de esa ley con aquellas situaciones de impedimento de contacto real. Dicen, ¿se pueden resolver de otra manera o habría posibilidad de resolverlas de otra manera? María Los Ángeles, Natalia. Seguramente. Sí, yo creo que, digamos, si hubiesen políticas de Estado que realmente
se pusieran la camiseta desde el lugar donde le corresponde, ¿no? Nosotros tenemos como una mirada muy desde la niñez, entonces Claro. yo te puedo hablar desde ese lugar. Volvemos siempre a lo mismo, es como caemos siempre en la misma situación. Me parece que lo importante de esto sería poder hablar y escuchar a ese niño, a esa niña, y preguntarle qué es lo que está sucediendo, ¿no? Es decir, ¿qué está pasando? ¿Hay una realidad en esta situación? Ya sabemos que lo del síndrome de alienación parental quedó completamente obsoleto y que no hay forma de aplicarlo, ¿no? Sin embargo, hay algunos funcionarios y hay Todavía se operadores aplica. jurídicos que todavía echan mano a eso. Y tomando por ahí las palabras que planteaba Maricel, yo creo que esto sí se podría resolver si se pudiese ver la mirada desde la niñez, ¿no? Desde las infancias. Nosotros hace poco hicimos unas capacitaciones en un colegio, en el Colegio Zorrilla, y realmente el poder entrar en el mundo, eran adolescentes de cuarto, quinto y sexto año, poder entrar en ese mundo y escuchar lo que ellos tienen para decirnos, uno realmente decimos, no tenemos nada que hacer acá, porque son ellos los que nos están enseñando y son ellos los que nos están diciendo cómo tenemos que actuar, qué tenemos que hacer. Nos íbamos con una sensación terrible, es decir, acá está la respuesta. Tendrían que venir los jueces, las juezas de los distintos espacios a poder escucharlos sin que ellos supiesen que son jueces y juezas de familia o de violencia, para que ellos pudieran decirle lo que está pasando. Porque muchos nos han dicho, se han olvidado que han sido adolescentes, se han olvidado que pasaron por esta etapa. Ellos creen que yo soy un objeto, ellos vienen a decidir de mi vida, vienen a ponerme, vos te vas con tu papá, vos te tenés que ir con tu mamá. Y estas son realidades que se viven y la única forma de entenderlo y de verlo es posicionarse en ese lugar, en el lugar de ellos y de ellas. No Sí, olvidarnos. me queda poquito tiempo, Natalia, pero decime. Sí, estamos hablando con pibes que, o los que traemos acá, son pibes con realidades difíciles, complicadas, ¿sí? Abusados muchos de esos. Esos Claro. son los que llamamos y convocamos. Generalmente, la experiencia nos indica que esos pibes tienen una claridad y una forma de decir, por el recorrido que han tenido que pasar antes de tiempo, que no da lugar a dudas a un adulto que sabe escuchar. Nosotros venimos de la escuela del no porque no y sí porque sí. Ellos nos invitan a ampliar nuestra mirada desde una perspectiva de derecho, claro está, que tienen derecho a ver a sus referentes afectivos. Pero cuando un niño o adolescente dice no quiero, generalmente no es no porque no, sí porque sí, como nosotros aprendimos. Me faltaría un bloque más para preguntarles un poco cómo está el acceso en Córdoba, porque hay veces cuando hablamos de diferentes temáticas, no me va a dar el tiempo, justamente porque en el próximo bloque le queremos dar la palabra a los chicos. Se viene el Congreso de Niñez en Córdoba y Congreso Internacional y bueno, le queremos dar la palabra a los chicos para que sean, como bien dicen las abogadas, ellos los que cuenten y nos digan. Pero digo, ¿cómo está el acceso? Si alguno me puede reseñar, digo, a veces marcamos mucha diferencia entre lo que puede llegar a pasar acá en Córdoba capital y los lugares más alejados del interior, ya sea del argentino o de Córdoba. No sé, alguna que me pueda dar el acceso a la justicia por parte de los chicos, ¿no? A esa escucha, digamos que a veces en las capitales tiene, o en las grandes ciudades a veces tiene más acceso o no, digamos. ¿Me estoy confundiendo en eso o no? ¿Cómo está eso? Sí, es real. En mi caso yo trabajo en el interior y es real que el acceso a instancias es mucho más difícil porque contextualmente Córdoba, por ejemplo, tiene muchas zonas descampadas, muchas zonas, entonces llegar a un lugar donde puede haber un referente que me habilite a denunciar lo que me está pasando es difícil. La formación es difícil, por ejemplo, en el interior no tenemos especialización, tenemos un juzgado múltiple fuero, eso implica que un juez entiende de niñez, adolescencia, familia, laboral, todo. Género, todos. Colapsadísimos, es más difícil. Así. Vamos a hacer otro programa sobre eso. En el próximo bloque, Congreso Internacional de Niñez y Adolescencia en Córdoba va a ser esta semana y justamente queríamos tenerlo por aquí hablando sobre estos temas. Pausa y ya venimos.